En esta ocasión tenemos a nuestro flamante invitado, el doctor Héctor Ruiz, que es una persona que no solamente está involucrado en la industria de salud, sino que también es una persona inmigrante y que habla español, como usted y como yo. Venimos de un lugar donde pues yo ya tenía ah, prácticamente 20 años trabajando, ya como médico, como ortopedista, como médico familiar, family practice, lo que sea. Y llego aquí y me encuentro con la primer lugar, la barrera del idioma. La barrera del idioma que pues digamos, que lo único que sabemos decir es good morning. Pero fue un cambio muy drástico para mí. Yo acababa de operar una cadera, de poner una prótesis de cadera en México, y llego aquí y me encuentro con que no tengo trabajo. Duré aproximadamente un mes para que me dieran un trabajo. Gracias a un conocido me dieron trabajo curando pie Mm. diabético, y allí fue mi primera desilusión de haber llegado a Estados Unidos, porque la forma en que curamos las heridas nosotros en México a cómo se curan aquí, pues aquí me dijeron, aquí es dinero, aquí la medicina es dinero, me dijeron. Pues dije, pues en todas partes es dinero, pero ver cómo se curaban las heridas fue una impresión muy grande, que yo quise regresarme en ese momento, salirme de trabajar de ahí. No te voy a negar que empecé a trabajar un martes, y el sábado que descansé, tan desilusionado estaba que me salía, eran las 6 de la mañana cuando me levanté, y me salí a llorar a la calle. Me salí a llorar a la calle por la desilusión, por todo lo que había, dije yo, fue mucho sacrificio de mis padres, de mis hermanos, de toda mi familia, de verme ayudado a llegar a ser lo que soy. Y me encuentro con una industria de la medicina. No, 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 no. Que yo quise ayudar al paciente y me dijeron que no, que porque si se curaba el paciente me iba a quedar sin trabajo y no iba a haber pacientes. Entonces fue mi primera desilusión en Estados Unidos. Y otra desilusión, y se los digo a todos, nosotros como mexicanos no nos ayudamos. No nos ayudamos porque me topé con una enfermera que estaba encargada, y esa enfermera me dijo que no había trabajo para mí. Entonces yo fui a buscar trabajo a otro lado, y a Houston. Y cuando voy bajando de Houston, me hablan por teléfono mi hermano y me dice, te están buscando del hospital, que por qué no has ido a presentarte. Le dije, ayer fui y me dijeron que no había trabajo para mí. Una enfermera mexicana prácticamente me dijo que no había trabajo para mí. Y esa fue una desilusión, y desilusión tras desilusión. Pero pues le seguí. Yo desde muchos años antes había querido saber cuál era el servicio médico de Estados Unidos, saber si era lo que decían aquí. Había mucha gente en México que decían que para que uno le pusiera un dedo encima a un paciente aquí en Estados Unidos, tenía que pasar uno por muchos pasos y muchas cosas. Y mi mayor sorpresa fue que me encontré trabajando ahí al señor que vendía los tickets del Greyhound, a una cortadora de pelo, y a un enfermero de esos que se encargan nada más de andar sacando las vacinicas de los hospitales en México, un CNA que les dicen aquí. Sí. Entonces, fue mucha impresión para mí, mucha desilusión, mucha decepción. ¿Qué te digo? Yo me salí a llorar el sábado, salí a llorar a la calle. Me acuerdo que había una yula, y ahí fui y me senté afuera de la yula y estaba llorando yo diciendo qué vine a hacer yo aquí. Pero fue darle y darle y darle, y gracias a un camillero me di cuenta que había una posición en cirugía, y chavo, subí a hablar con las encargadas de cirugía, y sí, me dieron el trabajo. Cambió totalmente mi perspectiva. Y tenía contacto con gente que no hablaba inglés, gente que no hablaba español. Entonces, la manager me dijo, o aprendes inglés o no puedes seguir trabajando aquí. O sea que tuve que estar yendo a clases, a Richard Daly. Iba a clases, pero pues allí prácticamente las clases eran to be, to be, to be, to be, to be, to be. Era todo lo que aprendía. Y había muchos alumnos que iban becados, o les daban una beca porque fueran, y pues nada más iban a perder el tiempo y no dejaban aprender a uno. Entonces, más que nada, empecé a aprender, bueno, las nociones que trae uno de México, de la escuela, que son básicas, prácticamente básicas, y la pronunciación es totalmente diferente aquí a que traemos de otros países. Entonces, yendo a la escuela, poniendo las orejas a ver cómo decían, cómo pronunciaban las otras gentes las palabras, y un librito, y ejercicios, y así fue que fui agarrando un poco de inglés. No, no, no te digo que mi inglés puedo mantener una conversación fluente, todo, pero les entiendo. A veces para mí es difícil
contestar porque uno piensa en español y quiere hablarlo en inglés, y no es así. Tiene que Sí, pensar en inglés y hablar en inglés. claro. Ya. Héctor, qué edad tenías cuando llegaste a Estados Unidos? 44 años, es mi primer día y se lo platico a todo el mundo y todo el mundo se ríe porque pues, yo llegué, bajé del avión de Houston y mi hermana me estaba esperando fuera del aeropuerto, me llevó al hospital y subí al hospital, al departamento donde iba a curar pie diabético. Me prestaron una bata allí y me empezaron a entrenar allí viendo cómo se hacían las cosas. Y donde se me fue la sangre hasta los talones, como vulgarmente se dice, fue cuando la que cortaba pelo, me dice, Héctor, cambie esa cama, quítele esa ropa sucia y póngale nueva. Entonces yo dije, volteé para todos lados, dije, hay otro Héctor aquí también. Y pues, ¿cuál? Me estaban diciendo a mí. Entonces yo dije, ¿yo voy a cambiar una cama? ¿Yo voy a sacar una ropa sucia? Dije, yo soy doctor. Yo Ajá, pasé claro. muchos años estudiando. Fue muy difícil mi entrenamiento para venir a cambiar una cama. No, lo tuve que hacer porque pues era mi primer día Ujú, y a todo el mundo se los cuento y a todo el mundo le da risa de que, de ujú. que después de venir de hacer una cadera, poner una prótesis de cadera y venir a cambiar camas, como que dice uno, pues como que no. No, 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 Y eso no. fue. Y así fueron mis primeros 4 días, como fue martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado descansé, pero fue tremendo para mí el cambio. Fue tremendo. Te digo, por eso yo me salí a llorar. Me dije, qué frustración, qué desánimo me llegó todo esto. Y ahí le Y seguí. Empecé a conocer gente, empecé a hablar con gente. A algunos les entendía dos, tres palabras, a otros no les entendía. em, y fui viendo pues que había pacientes que ya tenían años, no uno, ni dos, ni tres, había gente que ya tenía hasta 10 años yendo lunes, miércoles y viernes a curación de sus heridas de diabético y pues no avanzaban. Entonces fue donde me di cuenta que verdaderamente dijeron, la medicina aquí es negocio, es dinero. Ya. Y fue más frustrante todavía. Es que aquí la medicina, las curaciones, y lo acabo de ver hace como 2 meses con un amigo que tenía una úlcera en un tobillo. Aquí la curación, con esos guantes que usa uno para agarrar todo lo que usan ¿cómo se llama? En los supermercados, esos guantes azules que vienen en cajas no estériles, sí, sí, este, esos se- guantes no están estériles. no tiene nada. Entonces, con esos mismos guantes se agarraba una gasa, se mojaba con agua, supuestamente era agua estéril, de esas soluciones estériles, se limpiaba así nada más la herida y se metía en unas bolsas de plástico y se les ponía un tubo de oxígeno y ahí se dejaban. Ya después de que se les dejaba una hora, supuestamente la herida salía así, salía limpia la herida, pero no se les quitaba el tejido muerto de alrededor. Eso fue el problema con la enfermera, que me regañó, que me dijo que yo no podía estar haciendo eso porque yo no estaba autorizado a quitarle el tejido muerto al paciente. Entonces, pues nadie les quitaba el tejido muerto. Entonces, cuando una herida para que avance la piel a cerrar, tiene que quitarse los bordes de tejido muerto, porque si no, los bordes se hacen así y nunca cierran, nunca cierran. Ujú. Entonces, aparte, eran unas cochinadas que se hacían allí. ¿Cómo es posible que un Para Adaptic es el público. un Adaptic es una gasa vaselinada, Mm. ¿sí? Que se le pone encima a las heridas con una pomada y se cubre con una gasa y se pone la venda. Todo eso, las pomadas, los Adaptics, al Adaptic se le cortaba un pedacito, de acuerdo al tamaño de la herida, con una tijera no estéril que todo el mundo la traía en la bolsa, le cortaba uno el pedacito de Adaptic, se lo ponía en la herida, le agarraba uno las gasas con los mismos guantes no estériles, se los ponía encima, las pomadas se las ponía uno encima y con el mismo guante, con el dedo, se las untaba alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres que se cierre una herida? ¿Cómo quieres que no se infecte una herida? ¿Cómo quieres que una herida se mantenga estéril? Nunca. Aparte, lo que sobraba de Adaptic, lo que sobraba de gasas, si sobraba una gasa y se enrollaban, se les ponía un clip y había unas bolsas Ziploc. Y ahí se metía su crema, su Adaptic, sus gases que sobraban, todo lo que se usaba para curar. ¿Sí? Entonces, es lógico que nunca se va a cerrar una herida. Y te digo, lo acabo de vivir con un amigo que es diabético, tenía una úlcera en un tobillo, y hay de esas enfermeras que llegan a curar a los pacientes a las casas. Llegó la enfermera, agarró un guante de esos azules que te digo, agarró una gasa, le echó agua de un frasco que ella tenía allí, le limpió la herida, le limpió con una gasa seca, le puso un pedazo de Adaptic y lo vendó. Una gasa y le puso la venda. Esa fue la curación que le hizo.
Yo sí le dije, oiga, le dije, que no le va a hacer un debridamiento, quitarle todo ese tejido muerto que tiene allí. Dice, nosotros no lo podemos hacer, solamente el médico. Necesita ir a la oficina del doctor para que se lo hagan. Entonces, Wow. ¿de qué estamos hablando? ¿De Ujú. qué estamos hablando? Entonces, sí, me pregunto, me imagino que la gente del público se pregunta qué clase de enfermeras están haciendo. Es una curación exactamente, pero es una curación incompleta. Ujú. No estéril, No es no serio. estéril. Y tú Una sabes, pregunta en cuanto a respecto a eso, Héctor, ¿cuál es la razón de que esté sucediendo una cosa así? Es la ignorancia? ¿Es la ética? O es, por ejemplo, el concepto de lo que es esterilidad para sanar el tejido humano? ¿Cuál sería tu respuesta en cuanto a esta falla? Porque es una falla que es horrible y es terrible, Héctor. en primer lugar, aquí en Estados Unidos se manejan varios niveles de enfermeras, las cuales no tienen ni idea, que se llaman nurses practitioner, no tienen ni idea de lo que pasa, no tienen ni idea de la esterilidad que debe de existir en las heridas. Entonces, es la falta de conocimientos, de ¿cómo te diré?, de enseñanzas. Cuando yo estuve trabajando en el último hospital, que para mí fue un retroceso en mi vida profesional, me mandaban los estudiantes a que los entrenara. Y yo sabía que los miércoles llegaba el jefe de cirugía y me decía, Héctor, los estudiantes se fueron a quejar de ti, que los regañas. Héctor, los estudiantes dicen que tú los tratas muy mal porque los quieres hacer aprender. Héctor, dije, ¿sabes qué? Le dije, no me mandes ningún estudiante. Le dije, porque yo no entreno burros. Le dije. Así le dije, así le dije. Y le dije, mándaselos allá a ver quién. Y muchos de los estudiantes dicen, a mí lo que me interesa es pasar este. Yo no voy a ser cirujano, no me interesa esto. Es parte de su entrenamiento. Héctor, ¿Qué danos clase? un ejemplo de lo que se quejaba algún estudiante ahí, algún ejemplo que te acuerdes así de tu memoria. Le decía, porque hubo uno que íbamos a poner una prótesis de cadera y la paciente estaba 250 libras. Entonces, esos pacientes yo tengo que ponerlos de laterales, ponerlos laterales y meterles unos roles acá a las axilas, ponerle unos soportes al pubis, a la parte posterior de la espalda. Y no había quien me ayudara. Y yo vi al estudiante, estaba sentado allá estaba sentado fuera del quirófano. Entonces yo no dije nada. Lo preparé el paciente, todo, lo hice todo. Fui, me lavé, me puse mi bata y llega él a quererse vestir. Le dije, no, no te puedes vestir. Le dije, aquí nadie entra después de mí. Le dije. Se enojó, se molestó, me fue y me reportó con el manager. El manager le dio la razón, me fue y reportó con el jefe de cirugía. El jefe de cirugía le dio la razón. Entonces le dije, ¿sabes qué? No quiero más estudiantes. No quiero más estudiantes, yo no entreno gente así. Le dije. No, no, le dije. Para tontos, le dije, hay muchos en el mundo. Le dije. No, le dije, no. Y ese era. Y se salió el muchacho y el estudiante y después me lo encontraba en los pasillos y no me hablaba, no me importaba. Pero de ahí para adelante ya no quise más estudiantes. Mi entrenamiento fue totalmente diferente a los entrenamientos que dan aquí. Aquí les dan un día a la semana para que descansen, que porque están muy cansados de estudiar. ¿En dónde se ha visto eso? Ujú. Nosotros hacíamos guardias de más de 24 horas en México. Claro, Entramos a sí. las 6 de la mañana y salíamos hasta el otro día a las 5 o 6 de la tarde y sí, hasta que termináramos todas nuestras obligaciones. Nadie nos daba un día. Y al siguiente día lo mismo, a seguirle. A las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que terminamos, vamos por fuera, cuando no está uno de guardia. Y era cada tercer día la guardia. ¿Ya? Héctor, no sé si quepa este comentario que tengo. ¿Tú crees que tenga que ver con la ética, con la vocación, ¿verdad? La vocación de una persona de curar y sanar a otra persona, a otro ser humano, ¿verdad? A otro semejante. ¿Crees que eso tenga que ver con los estudiantes jóvenes ahora que, digamos, tienen un sentido más de que, bueno, si es incómodo para mí, pues no voy a disciplinarme, a estudiar perfectamente lo que tengo que estudiar o a entrenarme como tengo que estar entrenado. ¿Crees que tenga que ver eso, Héctor? Es que desafortunadamente la gente piensa que el ser médico es para hacerse uno millonario, para hacerse rico. Muchos de ellos también son hijos de doctores y quieren seguir la secuencia. Aun cuando a ellos no les gusta la medicina, pero su papá y su mamá son doctores, ellos quieren seguir siendo doctores. Entonces, la falta de interés, la falta de vocación de seguir la medicina. ¿Sí? Esa es la mentalidad de ellos. ¿Sí? De ser médicos para continuar siendo médicos en la familia y para supuestamente se van a hacer ricos. Pero, pues, Ujú. así está la situación. Aquí a todo el mundo le echa la culpa al COVID. No,
La culpa la tienen los hospitales, las universidades, que solamente les interesa el dinero. A las universidades les interesa tener estudiantes para cobrarles lo que les cobran. Había estudiantes que a mí me decían, le digo, ¿por qué tú nunca te metes a cirugía conmigo? Decía, Héctor, es que yo tengo un loan de más de $500,000, dice. Yo tengo que pasar los exámenes para poder obtener la residencia y empezar a trabajar y empezar a pagar el loan. Esa es la mentalidad del estudiante aquí. ¿Ya? Ya. Ya que lo mencionaste, sector, platícame, ¿cuál es tu opinión en cuanto al COVID, el manejo del COVID por los hospitales, por los profesionales de la salud? Dime qué impresión tienes ahora que ya el COVID ya de alguna manera existe, pero ya digamos que está manejable. ¿Qué es lo que piensas tú? De acuerdo a lo que yo vi, hay médicos infectólogos que no tienen ni idea, no tuvieron ni idea de lo que estaba pasando y hablaban, incluso en la televisión, hablaban tonterías que uno los vivía y decía uno, no es posible que vaya a decir esto cuando en el hospital hacen otra cosa. Había pacientes, yo llegué a ver dos pacientes, cómo se arrancaban el oxígeno, cómo se arrancaban las soluciones de las venoclisis, de todo, de la desesperación de que no les entraba oxígeno. Y le hablaban al médico y el médico les decía, pónganle esto, pónganle el otro. El médico es el que tiene que estar allí para hacer las indicaciones y para asistir al paciente. Y eso es lo que no tiene aquí. Aquí no hay humanidad en el médico. Aquí el médico es un médico legista. ¿Por qué yo les llamo legistas? Porque desde lejos están dando las indicaciones. Desde lejos. Son médicos legistas, mas nunca son médicos activos ahí presentes. ¿Ya? Precisamente cuando había paros cardíacos en los quirófanos, ¿qué era lo que hacían? Ahí nomás estaban parados, póngale tanto de esto, póngale tanto de esto otro. Ven a intubarlo, ven a darle masaje cardíaco, ven a ver, a ponerle tú la inyección, no dejes al enfermero que se lo ponga. En México Ujú, no es así. En México el que hace todo es el médico, no la enfermera. ujú, ¿Sí? La enfermera no está capacitada para hacer eso. Hay mm, enfermeros, mira, hay enfermeros y que son jefes de piso. Y no te lo estoy diciendo porque me lo dijeron, a mí me consta. Enfermeras, enfermeros, que en quirófano, a veces me molestaba yo que no hacía nada, a mí me dejaban hacer todo. Entonces ya molesto, yo les decía ponle la sonda Foley. Entonces quedaban con los ojos pelones, pero es que yo nunca he puesto una sonda. Le dije, tú has visto que yo he puesto muchas, le dije, entonces no vas a saber cómo se ponen. Es que si tú me dices cómo se ponen, yo las hago. ¿Qué clase de enfermeros son? ¿A qué escuela fueron? están entrenándose en el No, trabajo no, no. ya. En México decía, había una señora que tenía una farmacia que se llama Lucita, se llamaba, porque ya se murió la señora. Y le decían, había un pediatra que decía, ¿a qué universidad fuiste? ¿Te fuiste con Lucita, te capacita? Así, ¿sí? Y eran enfermeras jefas de piso, no sabían poner una Foley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué calidad de enseñanza hay aquí? ¿Sí? Entonces, la calidad de enseñanza es lo que dice mucho que da mucho que desear aquí, porque aquí las universidades, los hospitales, lo único que les interesa es que les entren los millones de dólares cada año para que se lo lleve el de cuello blanco. El de cuello Sí, blanco es el que se lleva mucho dinero de eso. Yo nunca he trabajado en una fábrica, pero yo pienso, yo tengo conocidos, tengo amigos que trabajan en las fábricas, yo pienso que la fábrica es mejor que ni un hospital. ¿Sí? Porque allí tienen que tener mucha dedicación y conocimiento de cómo trabaja la máquina. ¿Sí? Porque si no se echa a perder la máquina o se echa a perder las piezas o les agarra una mano, o sea, todo eso. Y acá no les importa. Yo siempre les decía, conmigo no te vas a venir a entrenar, ni te vas a venir a entrenar con mi paciente. Tú tienes que entrenar allá afuera, cómprate una pierna de pollo, una salchicha y ahí te enseñas a suturar. ¿Sí? ujú. Allí te enseñas a suturar. ¿Sí? Allí te enseñas a hacer las incisiones. Agárrate Hablando de un... eso, Héctor, ¿cómo es el entrenamiento para la sutura? El cirujano, ¿verdad? Está prácticamente cosiendo la piel humana y esto es muy delicado, como sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es el entrenamiento para suturar en México? No, en México teníamos perros y conejos. Los dormíamos con cloroformo, con un cono de esos que usas para el agua, de esos blancos. Le Ujú. ponías algodón y ponías cloroformo y agarrabas el conejo y lo dormías. Y el otro, los otros dos, éramos un grupo de tres, un equipo de tres. Entonces, los otros dos le abrían la piel y le suturaban, ¿sí? Y ya después el otro le quitaba el cono y el conejo se despertaba. Pues iba y los metía uno allá en unas jaulas a los techos, allá donde tenía la universidad las jaulas para mantenerlos estos. Al siguiente día tenías que ir a verlo cómo estaba la herida, destaparle la herida. ¿Sí? Mm. Y aquí dicen que no, que porque la Asociación de Animales los castiga y todo eso. Entonces, pues, que se entrenen en el humano, ahí no se castiga.
Ahí no Wow. se castiga. Si echas a perder a un humano, no se castiga. ¿Sí? Más vale echar a perder un humano que echar a perder un perro, un conejo. Wow. ¿Sí? Y Sí, aquí, aquí se les da una toalla de esos azules que usa uno para el quirófano, y ahí se enseñan a suturar los estudiantes. Ya. y lo, Cuando llegan al paciente, claro que la consistencia de la piel es más suave que la de la toalla, y es donde ahí empiezan a sufrir. mm, Ya. digamos que el que paga los platos es el paciente, Al paciente. es la piel. Yo tengo dos muy malas experiencias que dejé suturar a dos A ver, estudiantes. platícanos con detalle de esas experiencias, Héctor. Terminamos la cirugía, entonces le dije al estudiante que cerrara al paciente, lo cerró, pero aparentemente se veía bien, pero la herida se abrió. La herida se abrió, entonces el cirujano vino contra de mí y dice, te dejé que suturaras y me dejaste que se abriera la herida del paciente. Yo le dije, desgraciadamente le dije, fue mi error, fue mi culpa y es mi culpa y acepto mi culpa, le dije, porque yo dejé al estudiante que suturar y no saben amarrar. ¿Sí? Oh, Un médico, ese nunca se me va a olvidar, se sentía un estudiante, caminaba así y muy, y una vez hicimos una amputación. Entonces dijo el cirujano, dice, ciérralo, me dijo, ciérralo. Entonces dice el estudiante, el paciente yo lo traje, dice, yo lo estuve siguiendo, ¿qué? Ciérrale tú la mitad, yo le cierro la otra mitad. Yo puse a cerrar mi mitad, él no pudo dar ni 2 puntos, ni 2 puntos. Y en una esquina le hizo una sutura así de larga, le dije, eso le va a causar problemas al paciente, que se lo claro. corto. Dice, ¿por qué me le estás quitando mi sutura? Le dije, porque no sirve, le dije. Porque ese si se lo dejo, le dije, todo esto le va a dar reacción a la pierna al paciente y va a empezar a tener problemas. Pero es que el paciente es mío. Bueno, es tuyo, pero es mi responsabilidad que el paciente quede bien, porque tú no tienes ninguna responsabilidad. Tú eres estudiante y a mí me están dejando encargado del paciente. Wow. Entonces Héctor, terminé. déjame que te interrumpa tantito. Y tendrías que haber estado discutiendo esto con el estudiante ahí mismo. Digamos que es muy precario, ¿verdad? ¿No crees? Lo malo es que se te ponen al tú por tú, los estudiantes. Y lo peor de todo es que el cirujano les da la razón, el maestro les da la razón a ellos. ¿Mm? Les da la razón a ellos. Por eso yo fui que dije, hasta aquí no más estudiantes. Yo no quiero más estudiantes. Se los dieron a una mujer allí. Ella se pasaba ya platicando con unos doctores en el segundo, en un piso allá donde estaba el doctor Lunch. Allá se la pasaba. Y los estudiantes buscándolo a ella que porque querían que los enseñara. Nunca aparecía. Ella cobraba su dinero, e incluso yo tuve un problema con ella y el peor de los hospitales fue el último donde estuve. Es el peor de todos. Estuve en 8 diferentes hospitales. Ocho Wow. diferentes hospitales y fue el peor de los hospitales donde yo estaba y donde más tiempo duré. Ya, pero sí. Héctor, hablando de esto y hablando de la persona directamente afectada, que es el paciente, am, ¿qué aconsejarías tú, por ejemplo, es posible, por ejemplo, para un paciente que diga, yo quiero que en mi cirugía no intervengan estudiantes? ¿Es posible Sí, que, sí? sí. Hay pacientes donde dicen ellos, yo no quiero estudiantes en mi sala, no quiero estudiantes. Y los doctores dicen, pero entonces, ¿cómo se van a entrenar? Pues sí, que se entrenen, pero que vayan y lean antes de entrar a la cirugía qué es lo que van a hacer. Y ese era el pleito que yo tenía con ellos y con los cirujanos. Decía que por qué yo los trataba mal. Le digo, es que no leen lo que van a hacer. No saben, vienen aquí, que no Como saben quien ni la dice, no hace anatomía su ni nada. tarea, ¿verdad? No saben anatomía. Hubo unos estudiantes que estábamos haciendo una vesícula laparoscópica y les señala el cirujano, ¿qué es esto? Y les enseña hacia abajo. Con la cámara les enseña hacia la pelvis. Y uno dice el estómago. Y luego le dice el otro, ¿y esto qué es? Dice el apéndice. Les estaban señalando el útero. Wow. Y el útero era el estómago para ellos y la trompa de falopio era el apéndice. ¿Ya? Qué clase de enseñanza son esas? Le digo a un estudiante, le dije, ¿qué tú no llevaste anatomía? Sí, pero la llevé en el primer año. La anatomía es para toda tu vida de médico. ¿Cómo te vas a referir a otro médico con qué anatomía o con qué referencias le vas a decir que tiene el dolor o que encontraste algo? ¿Ya? No, la Sí. medicina aquí, las universidades están malísimas. Y no te digo nada más una, me mandaban también de la Universidad de Illinois, y estaban perdidos también, perdidos, ¿ya? Pero pues así es el sistema aquí en Estados Unidos. Mm. Héctor, hablando y continuando sobre el paciente, ¿tú qué aconsejarías a una persona que va a tener una próxima
cirugía, ya sea una cirugía, por ejemplo, del apéndice, o ya sea una cirugía más profunda como el reemplazo de cadera o de rodilla, ¿verdad? También que sucede mucho ese tipo de cirugías. ¿Qué tú aconsejarías a alguna persona que va a ser paciente en una sala de operación? En primer lugar, si yo fuera el paciente, no escogería un hospital de enseñanza. No es porque allí el que hace la cirugía es el estudiante. Y viendo yo ya sabiendo cómo es el estudiante que no sabe ni, no tiene ni idea, no me dejo, no, decía un pediatra en México, de esos no me dejo poner ni talco, ¿ya? Así. Entonces yo afortunadamente conozco médicos y sé qué médico de qué médico me dejaría operar. Desafortunadamente, pues el paciente llega y pues ellos se ponen en manos del médico que los va a operar. Y hay veces que llegan médicos a operar que no saben ni quién es el paciente, ni cómo se llama, ni nada. Te están diciendo, te están preguntando que cómo se llama el paciente. Entonces, no, digo, no, ah, ahora que fui a México, fui a los hospitales estos nuevos que hicieron en Querétaro, Los Ángeles, Hospital Ángeles, no, es otro mundo. Ni aquí he visto de esos hospitales, así como está ese. Es unos hospitales. Platícanos de eso, Héctor. No, pues fui nada más a ver el hospital porque pues fui a pedir trabajo y pues no, ahorita como está fin de año no hay contrataciones, no hay nada. Ujú. Y como yo tengo la certificación para manejar el Da Vinci, pues yo pedí que yo quería ser contratado para manejar el Da Vinci, el robot. Y me dijeron que en este momento no había planes de contratar a nadie porque tenían las plantillas completas. Entonces, que dejara mi resumen y le dejé el resumen y pues a ver qué pasa. Pero no creo, no creo. Héctor, bueno, has tocado ahorita un tema muy interesante, que es el avance de la ciencia y de la tecnología en los hospitales y prácticamente al interior de una sala de operación. Platícanos del sistema Da Vinci. ¿Cuál crees tú que es sus ventajas? Y si acaso, porque ha habido algunas noticias, ¿verdad?, que relacionan a Da Vinci con algunas quejas en cuanto a pacientes y a las operaciones que han sucedido con este robot, que es un sistema robótico, ¿verdad? Héctor, platícanos. Es que es como todo. Es una chulada ese aparato. Es una chulada, pero desafortunadamente hay muchos médicos que se metan a entrenar en lugar de irse a entrenar primero, quieren entrenarse con el paciente y es cuando no saben. Pero tú manejas el Da Vinci y haz de cuenta que andas adentro del paciente tú. Es una chulada. Es una chulada y son movimientos microscópicos y tú estás viendo a través de una pantalla y con dos, tres dedos estás manejando los instrumentos. Y no, es otra cosa, es otro mundo. Pero ahí los errores que se cometen con el aparato ese es porque los médicos no saben manejarlo. Y ese es el problema. A mí me tocó en un hospital que acaban de comprar el aparato ese. Yo ya venía de otro hospital donde ya lo había manejado yo. Y vi tantos errores que, bueno, no era culpa del aparato, era culpa del médico que no tenía el entrenamiento. Yo fui dos veces a Miami y dos veces a la Universidad de Illinois a entrenarme. ¿Ya? Yo cuando llegué a Miami, yo ya sabía manejar el robot, ya sabía manejar los instrumentos. Cuando el representante, el vendedor, me vio cómo manejaba yo los Da Vinci y dice, tú ya manejaste el aparato? Le dije, sí. Es que ahorita estamos trayendo nada más a médicos que están iniciándose. Y dije, bueno, a mí me Ah, mandaron. ¿Yo qué voy a hacer? Yo estoy aquí, yo ya sé manejar este aparato. Dice, mm. no, vemos que lo maneja con mucha facilidad. Le digo, es que es una laparoscopía. Le dije, en puercos, se hacía los entrenamientos en Oh, muy puercos. bien. Sí. Ahí en Miami, creo que fue en puercos. Acá en la Universidad Platícanos de cómo fue tu entrenamiento, o qué es lo que, digamos, la primera vez que tocaste este aparato que al parecer es maravilloso, Héctor. ese fue una anécdota que nunca se me va a olvidar. Un compañero me dijo, ¿tú nunca has manejado, tú no conoces el Da Vinci? Le dije, no. ¿Tú nunca has manejado el Da Vinci? No. ¿Nunca lo has visto? No. Aquí tenemos uno. No sé dónde está. Dice, ven. Entonces estaba el aparato ahí parado en una esquina con todos los brazos todos así, pues todo en una esquina el aparato sin usarse ni nada. Dice, este es el Da Vinci. Dice, dile, nice to meet you. Y me dio risa y dice, ahorita vamos a hacer un caso. Dice, te vas a parar atrás de mí y tú vas a hacer el próximo caso. Y dije, pues yo nunca lo he manejado. Dice, ahorita vas a ver cómo se prepara el paciente y todo. Bueno, ahí estuve viendo todo, estuve viendo cómo lo preparó, estuve viendo cómo se movía él. Al siguiente día que llegué yo, mi nombre estaba en un caso del Da Vinci. Yo me escondí, yo me escondí porque yo cómo iba a manejar un Da Vinci si nunca lo había manejado, ni nunca había puesto un paciente en posición ni nada. Pues Ujú. yo nada más oía que gritaban mi nombre y gritaban mi nombre y que si no me habían visto y que si no me habían visto, hasta que ya uno dijo, allá está.
Ya tuve que salir y dice, te estamos esperando para que pongas el paciente en posición. Tú eres el que tienes que hacer todo. Y le dije, bueno, le dije, pero es que yo nunca es mi primera vez. Dice, pues vas a tener que hacerlo. Y empecé a poner el paciente en posición y todo. Afortunadamente fue un caso muy sencillo. Me fue bien. Y de allí fue que mi nombre siguió apareciendo diario en el Da Vinci. Ahí. Ujú. Y ya después de allí me vine a otro hospital y ahí llegué a hacer 182 casos del robot, entre esterectomías, vesículas, una reparación de un uretero, ¿ya? Y cuando me dijo el doctor que si yo había hecho esos casos, le dije, yo nunca he visto un caso de esos. Cuando terminamos, dice, ¿por qué me echas mentiras? Le dije, ¿por qué mentiras? Le dije, dice, ¿cómo es posible que digas que nunca habías hecho eso si estuviste manejando todos los instrumentos y todo lo que yo te pedía lo hacías muy bien? Ujú. Le dije, porque me gusta mucho mi carrera, le dije, me gusta mucho esto, le dije, por eso. Le dije, yo soy ortopedista, pero me gusta mucho esto, me entrené para esto, le dije, me gusta mucho hacer esto. Le dije. Cuando yo empecé a hacer esto, le dije, no tenía ni idea, y no sabía ni por dónde orientarme, hasta que un amigo me dijo cómo orientarme. Dice, ¿tú nunca jugaste Nintendo en México? Le dije, no. Dice, es igual que un Nintendo. Y ya después empecé y, y gracias a Dios tuve mucha experiencia, me retiré con mucha experiencia. Muchos médicos querían que yo les ayudara a hacer las cirugías, ginecólogos, cirujanos generales, para microlectomías, para histerectomías, para embarazos ectópicos. ¿Ya? A mí la paroscopía me gustó mucho y se me hizo muy sencillo. Y, Ujú. y hasta la fecha. Héctor, No sé. como la ciencia sigue avanzando, en realidad yo no estoy enterado si hay un sistema Da Vinci o parecido que lo usen para ortopedia o para otros casos. Tal vez, disculpa mi ignorancia, tal vez no sé si ya se haya usado en casos Hay- cardíacos, casos para pacientes cardíacos. no, eso no lo llegué a ver. Para ortopedia sí hay un robot chiquito que se llama Meiko y con ese se ponían las prótesis unicompartamentales de la rodilla. Ujú. ¿Sí? Muy, haz de cuenta un aparato de dentista. Son cortes nítidos, exactos, para poner una prótesis unicompartimental de rodilla. No es una chulada, es una Muy bien. chulada. Ya. Héctor, esto ha sido, este ha sido muy interesante, mira, tu plática. Yo quisiera que tocáramos, por ejemplo, el problema. Yo sé que no, tú estudiaste medicina en México, pero ¿cómo ves tú, digamos, ya desde una perspectiva, digamos, desde afuera, el sistema por ejemplo, para estudiar para doctor, tienen que endeudarse cientos de miles de dólares, y eso, tal vez afecta, ¿verdad? No solamente la enseñanza, sino también la actitud y el comportamiento de los próximos doctores, ¿verdad? De los estudiantes, que son de estudiantes de para doctores o para cirujanos, y después se van a hacer ellos profesionales en esa materia. ¿Cómo ves tú este sistema de escuela y todo el costo que conlleva? Pues aquí en Estados Unidos la enseñanza es muy cara. Es diferente a nuestros países de Latinoamérica. Por ejemplo, yo fui gratis. Yo toda mi carrera la hice gratis, porque la enseñanza en México de la Universidad Autónoma de México es gratis. Hay universidades privadas que muchos hijos de médicos de aquí, de Estados Unidos, van a la Autónoma de Guadalajara. Allá van, Ujú. es menor el costo, pero también están llegando muy mal preparados porque van nada más a pasar los exámenes y vienen acá a Estados Unidos a terminar la residencia y poder ejercer. Entonces llegan muy mal preparados. Aparte, en México, las universidades privadas tienen muy limitadas las instituciones para práctica. Ya. Ellos tienen sus propios hospitales y sus propios hospitales, pues no, tú sabes que cuando pagas no vas a dejar que un aprendiz o un estudiante te haga cosas. Ajá, claro. Ya. Sí, muy bien, Héctor. Mira, ya estamos llegando al término de este programa, de este podcast que está relacionado con los temas de la industria de la salud. ¿Qué aconsejarías tú a personas que son profesionales como tú lo fuiste cuando viniste aquí de México hacia Estados Unidos? ¿Qué aconsejarías a personas que están dedicándose y que tienen una idea similar a la que tú tuviste cuando viniste aquí a Estados Unidos? Pues mira, yo lo que ahora que ya ha pasado, que ya tengo aquí 24 años y todo, y que me he dado cuenta cuál es el sistema de la medicina aquí, yo digo que Estados Unidos tiene la tecnología, mas no tiene la calidad humana que tenemos en Latinoamérica. También en Latinoamérica hay médicos que son centaveros, nosotros le decimos centaveros, porque nada más quieren ver cuánto dinero le van a sacar al paciente. Y el peor comentario que hacen muchos médicos es, cóbrales bien, tienen hijos en Estados Unidos, sin saber los sacrificios que hacen los hijos acá para ganarse el dinero. ¿Ya? Mm. Mucho médico en México dice, cóbrales bien, tienen hijos en Estados Unidos. ¿Ya?
Entonces, eso no se vale. No, no, eso está muy... Yo no me hice millonario ni nada en México porque se me fue mucha gente sin pagar. Yo era el dueño de los instrumentos, yo era el dueño de los tornillos, yo era el dueño de las placas. Había gente que llegaba y a veces no tenía dinero, me dejaban 100, 200 pesos. ¿Qué querías que les hiciera? ¿Que les quitaran las escrituras o de las casas o las escrituras, la factura del tractor o lo que sea? Pues no, yo nunca me dio por eso. Y hay muchos médicos que sí lo hicieron y sí lo hacían, pero Dios Wow. se ha encargado de ellos. Dios se ha encargado de ellos, sí. Ya. Héctor, y por último, ¿qué aconsejarías tú a los jóvenes que están en el high school, ¿verdad? Que van a ir a la universidad, que tienen idea de tal vez entrar al campo de la medicina. ¿Qué aconsejarías tú? Porque tal vez muchos jóvenes estén confundidos, ¿verdad? Y tal vez una profesión de enfermero sea mejor que una profesión de doctor, o tal vez a la inversa, ¿verdad? Algunos, tal vez algunos estudiantes tienen aptitud y también ética, ¿verdad? Para ser cirujanos. ¿Qué aconsejarías tú a jóvenes que están mirando hacia el sector salud, ¿verdad? Hacia la industria de salud. En primer lugar, que les guste ayudarle al ser humano. Que no estén pensando en que se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No se hace uno rico de la noche a la mañana. Y la constancia en su oficina, en tratar bien al paciente, en darles la mejor atención, en ser acertados en sus diagnósticos, eso es lo que les va a hacer a crear clientela. Yo no voy a ir con un médico que no sabe ni cómo se llaman y está pensando nada más en cuánto me va a cobrar. En primer lugar tienen que les guste la profesión, ya sea enfermero, ya sea camillero, ya sea doctor, lo que ellos quieran, pero que les guste. ¿De qué sirve que vayas a una carrera si no te gusta? Nada más vas a estar en la escuela y pensando, ahora que termine me voy a ganar tanto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a comprar este carro y voy a comprar esta casa y voy a... No, en primer lugar tienes que pensar en el paciente y que te guste la profesión. Ya, eso es lo primero que tienes que hacer. Si quieres ser ingeniero, que te guste, porque vas a estar trabajando en un lugar donde te gusta. ¿Para qué vas a un lugar donde no te gusta? Ujú. Donde vas a estar inconforme, donde vas a estar a disgusto, sin amor a la profesión, pensando nada más en el dinero. No. Lo primero, para cualquier profesión, que te guste. No estés pensando en el dinero, en que te va a hacer rico, que te vas a hacer aquí, que vas a comprar caca, ¿no? Primero que te guste. En esta ocasión tuvimos el honor de entrevistar al doctor Héctor Ruiz. Héctor, muchísimas gracias, nos has enseñado bastante y el público que nos vea y que nos escuche también tomará nota de todo lo que nos has hablado. Gracias, Héctor. Gracias a ti y gracias a todos los que están en este programa. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Nos veremos en el próximo capítulo.